un poquito. Santo es el Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Israel esta tarde, porque nos conducía a la misma presencia del Señor. Amén. Quisiera preguntarle a la iglesia, ¿cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de propósito? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes? ¿Habrá alguien aquí que crea que Dios es bueno? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios se puede equivocar? No se equivoca. Si Dios es bueno y Dios no se puede equivocar, y Dios tiene una voluntad para ustedes, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Dice Efesios capítulo 5: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos el cual sea la voluntad del Señor. Pero corremos un gran peligro. Y este es el título del mensaje: el peligro de las malas decisiones. Porque las malas decisiones pueden corromper el plan del Señor para nuestra vida y nos pueden alojar del propósito del Señor. Vamos a leer la palabra en 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo el rey a Aquis: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? En el principio de este capítulo vemos como David, huyendo de la presencia del Saúl, entra a la casa del Señor en busca del sacerdote Ahimelech. Y el sacerdote, al ver a David, le dice: David, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es que vienes solo? Porque por lo visto este sacerdote no sabía lo que había pasado entre Saúl y David. Y este David le dice: vengo por un asunto que no puedo comentarte. El rey Saúl me ha enviado un asunto, pero no te puedo decir el por qué y el qué es lo que voy a hacer. Pero he aquí que mis criados y yo tenemos hambre. ¿Tienes algo de pan para darnos de comer? ¿Saben? Todo esto era una completa mentira. David fue a la casa de Jehová con mentiras para protegerse. David elaboró su mentira y puso falsas palabras en la boca de Saúl, diciendo que lo había enviado con algo urgente. Era mentira. David venía huyendo de Saúl. Cuando hizo de referencia: vengo con criados para que me des pan, David estaba mintiendo. David estaba solo, iba huyendo de Saúl. David fue a buscar cobijo al sitio indicado, a la casa del Señor, pero de una forma equivocada. Y en vez de confiar en la providencia del Señor, confió en su propia sabiduría. Y esto es muy peligroso. Es un peligro tomar decisiones por nuestra cuenta sin consultarle al Señor. Y aquí vamos a entrar en el mensaje. David, como hemos leído, huyó a Gat, una ciudad filistea, una ciudad pagana, idólatra, contraria al Señor, enemiga de Israel y la ciudad natal de Goliat. David, ¿qué haces yendo a Gat? ¿Por qué has tomado la decisión de irte a Gat? Claro, dice la palabra: y David, hemos leído, David, escuchando a los criados, se llenó de temor. Porque esto es lo que pasa cuando salimos de la voluntad del Señor y vamos a un lugar apartado. ¿Saben? Gat se traduce literalmente como tierra de uvas, porque Gat es muy dulce al paladar.
Gad a la vista es agradable, pero en Gad te espera la destrucción. En Gad te vas a llenar de temor. En Gad puedes cambiar la manera de comportarte. En Gad David dejó de ser rey para ser el loco. En Gad David, el ungido del Señor, dejó de ser el ungido del Señor para ser el que pintaba en las puertas. En Gad David, el que mataba a los 10.000, dejó de ser el varón de guerra y se convirtió en el loco que dejaba, con mucho respeto, correr la saliva por su barba. Y es que en Gad viene la destrucción espiritual. David, ¿qué haces en Gad? Si tu lugar es el ser el rey de la nación santa, del pueblo santo del Señor, ¿qué haces en Gad? Pero mirad, hubo algo precioso, y es que hemos leído capítulo 21, pero llega el capítulo 22, la restitución. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Abraham. Y es que si nos encontramos en Gad, necesitamos levantarnos y salir. Pero no salir de cualquier forma, sino huir. Y fue a la cueva de Adulán. ¿Saben? Adulán significa reposo. Porque no sé cómo me vais a recibir esto, pero es que lo que Gad destruye, Adulán lo restaura. Lo que Gad te roba, Adulán te lo restituye. Porque Adulán sí que está en la voluntad del Señor. Entonces David escribe el Salmo 52, el Salmo 142. Con mi voz pediré misericordia a Jehová. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, con voz clamaré a Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha pues mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Porque David ha entendido que en Gad está la destrucción, pero en Adulán está la restauración. Y dice la palabra en el capítulo 22. Y se juntaron a él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Hemos dicho que David dejó de ser el rey para ser un loco. Dejó de ser el ungido para pintarle las puertas. Y dejó de ser el que mataba a los 10.000 para dejar correr la salida por su arma. Pero fijad qué cosa más bonita. Dice, y fue hecho jefe de ellos. Esta misma palabra jefe en hebreo se traduce como capitán o príncipe. Y es que lo que pierdes en Gad, en Adulán, el Señor te lo devuelve. Lo que en Gad has perdido por una mala decisión, por no consultar al Señor, por creer quizás que con tu sabiduría vale. En Gad lo has perdido, pero en Adulán te espera la misericordia del Señor. Y dice, y fue hecho jefe de ellos. Pero esto no queda aquí, porque dice la palabra que se juntaron a él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. Amén. Y tuvo consigo 400 hombres. Mirad, hemos dicho que la voluntad del Señor es buena y perfecta. ¿Es así? Pues estos 400 hombres que eran afligidos, que estaban empobrecidos, yo no sé explicaros por qué, pero como la voluntad del Señor es buena y perfecta, hay personas que Dios quiere que a través de ti, y únicamente a través de ti, sean bendecidas, porque estos 400 hombres se convirtieron en los 400 valientes de David. Cambiaron de ser los endeudados, los amargados, los que tomaban pastillas para la depresión. Lo dejaron todo y se convirtieron en los valientes guerreros del Señor.
pasa cuando nos volvemos a la cueva de Adulán? En la cueva de Adulán volvemos a ser lo que éramos. Dice, cambió la forma de comportarse delante de ellos. Claro, David dejó de ser el rey. Y es que cuando vamos a Gad, dejamos de ser lo que somos. Ha dicho antes el Israel, no sé que te arrebaten el qué, la corona. A David Gad le arrebató la corona, pero la cueva de Adulán le volvió a hacer. Necesito advertirte. Si tienes que tomar una decisión, consulta al Señor. No sea que por creer en ti mismo vayas a Gad. Pero si estás en Gad, levántate. No te quedes en Gad. Porque lo que has perdido en Gad, hay una cueva de Adulán santa que viene a restituirte, que viene a darte lo que has perdido. Porque esta cueva de Adulán es la cruz. La cruz, como cantaba el coro, el refugio para los que lloran. El refugio para los que lo han perdido todo. Esta es la cruz santa. Es la cruz donde caben todos los pecados y donde emana todo el amor de Dios. Es la cruz, el refugio para los que han salido. Necesitamos, hermanos, confiar en el propósito y en la voluntad del Señor. Este David creyó que con sus mentiras, que con lo que él sabía, podía burlar a los ladrones de Gad. Pero estos ladrones de Gad, el cual en esta tarde los vamos a comparar con Satanás, los robaron lo que tenían. Como dice en el hijo pródigo, dice que lo despojaron. Esto pasó con David. Dejó de ser el que era. Pero en esta tarde te tengo que animar. Por favor, levántate y sal de aquí. Necesitamos gente valiente, gente que no le tema al rey de Aquís, que pueda quitar su vida. Levántate y huye. No salgas normal, huye, porque ese no es el lugar donde Dios te quiere. Dios quiere que estés en la cueva de Adulán. Y a partir de la cueva de Adulán explotó la vida de David. A partir de la cueva de Adulán empezó a conquistar territorios, porque estaba en el propósito del Señor. El Señor lo llamó como un guerrero, como el rey de Israel, como el ungido, como el que no se iba a apartar la diestra del Señor de él. Y empezó David a conquistar. David conoció a su primera mujer, no recuerdo el nombre ahora, pero es del linaje del que sale Jesús. Todo a partir de la cueva de Adulán, porque la cueva de Adulán es un antes y un después en la vida espiritual. Es necesario que los cristianos pasemos por la cueva de Adulán, por el refugio, por el reposo del Señor. Así que ya con esto os dejo. Como he dicho antes, si tienes que tomar una decisión, consulta con el Señor. Amén. No sea que creyendo que vas a hacer lo correcto, te encuentres con un Gad que te despoje de lo que eres. Pero si te encuentras en Gad, tengo que animarte. Levántate y huye, porque el Señor no te va a reprochar nada. El Señor al revés, va a restituirte lo que eras. David perdió la corona, pero aquí lo volvió a hacer príncipe. Así que por favor, vengo a animarlo. En la cueva de Adulán no hay reproches. En la cueva de Adulán hay misericordia y hay vida eterna para todo el que se levante y salga de ella. Que Dios os bendiga.